Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy con Marcelo Musto vamos a estar trabajando una serie de textos a partir de un volumen que se publicó hace aproximadamente 2 años, editado por el propio Marcelo, que se llama Trabajadores Unidos. Es sobre la primera internacional conocida, que conocemos como la primera internacional, pero que en realidad se llamaba la Asociación Internacional de los Trabajadores, que tuvo vida entre 1864 y 1876. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí con nosotras. También nos acompaña Cristóbal Reyes y del equipo de Escuela de Cuadros. Estamos aquí, Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina. A las compañeras y compañeros que nos están viendo, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en X, Escuela Piso Cuadros, y que se suscriban al canal de YouTube, en el que seguramente nos están viendo, que se suscriban y que también le den me gusta para, bueno, pues para darle un poquito de espacio de territorio al algoritmo del capital. El tema que nos convoca es un tema que, pues, antes de comenzar a grabar, planteábamos que hoy día tiene muchísima vigencia. Estamos hablando, pues, varios de nosotros desde América Latina, y es urgente la confluencia de las organizaciones revolucionarias. Bueno, eso efectivamente ha sido siempre importante, pero en este momento es tanto más importante. Así es que nos parece súper oportuna trabajar este libro, que por cierto lo pueden descargar abajo, pueden descargar en la cajita de abajo, pueden descargar el libro en PDF. La versión que estamos compartiendo por aquí la publicó El Perro y la Rana aquí en Venezuela. Sin más, Marcelo, pues querríamos pedirte que nos introduzcas un poco al tema, ¿no? O sea, estaríamos hablando de la primera internacional en la que participa Marx, Engels, pero muchísimos trabajadores intelectuales revolucionarios de muchas corrientes que hasta aquel momento no habían llegado a confluir y que comienzan a confluir precisamente en aquel momento. Así es que si nos puedes como dar algunas pistas sobre el momento histórico en el que nace la primera internacional, y también, bueno, que nos plantees un poquito como las diversidades que surgen a lo interno y el desempeño de Marx en aquel momento, de Marx y Engels, el rol de Marx o de ambos, de Marx y Engels, en aquel momento y en la construcción de esta organización revolucionaria. Gracias de nuevo, Marcelo, y adelante. Sira, muchas gracias por la introducción, la invitación. Siempre un placer estar con ustedes. Cristóbal, buenas tardes. Entonces, yo comenzaría hablando de la historia de la Internacional, porque la Internacional es, como fue recordado aquí, una primera fundación organizativa del movimiento de los trabajadores. Es una historia llena de mitologías, mitos, hasta invenciones. Es una historia que representa esta organización como perfecta, como llena de consenso y de participación de los trabajadores. Es una organización que siempre ha sido representada como revolucionaria, lo fue, pero seguramente no al principio. Y también el papel de Marx en la fundación de la Primera Internacional ha sido inventado, porque en realidad en 1864, el 28 de septiembre, se encontra un grupo de trabajadores franceses en Londres con trabajadores ingleses, y el tema principal de este encuentro es la causa palestina del tiempo,
que era la independencia de la Polonia a la Rusia. Entonces, en este momento, Marx participa a esa asamblea, entiende que es importante, pero no es el organizador, no es la persona que hace el discurso inaugural, como parece muchas veces de la simbología vinculada con la Primera Internacional. Y cosa muy importante, la Primera Internacional, como mencionaba antes, es una organización que tiene una mayoría de componentes moderadas al comienzo. Porque estos franceses que van para Londres son mutualistas con tantos problemas y tantas contradicciones, muy probablemente vamos a hablar más de ellos en pocos minutos. Los ingleses están preocupados claramente no en hacer la revolución, sino en mejorar las condiciones de los trabajadores, y cuando hay huelgas, evitar que hay trabajadores de Irlanda, de Alemania, que viajen para Inglaterra. Entonces, organizar una alianza internacional, que significa europea en este momento, de solidaridad, de colaboración entre los trabajadores. Y también hay muchos otros componentes, la más importante del país donde yo nací, Mazzini, la joven Europa, bueno, que tenía un pensamiento interclasista. Corrientes utopistas también estaban, de socialistas franceses. Entonces, el anticapitalismo marxiano es una de las tantas componentes que existe en esta organización. No acaso no menciono nada de Alemania, porque el partido que fue fundado para Ferdinand Lassalle y después otros importantes dirigentes cerca a Marx, como Wilhelm Liebknecht, solo para nombrar a uno de ellos, siempre estuvieron muy distantes de esta organización. Entonces, Marx entra en la Internacional en estas primeras semanas y meses, entiende que es un momento importante, una posibilidad real, concreta, para reorganizar después de 15, 20 años de contrarrevolución, organizar un momento concreto. Engels no tiene ningún papel en la Internacional hasta el 1870. Tenemos que acordar para las personas que están escuchando que Engels es un capitalista que vive en Manchester, y que ayuda a Marx a sobrevivir, Marx y toda la familia Marx a sobrevivir. Entonces, cuando el pobre Engels finalmente se puede cortar con este trabajo, en 1870 va para Londres y entra él también en 2 años importantísimos, 71, 72, hasta la fin, hasta el conflicto, Marx, Bakunin, centralistas, autonomistas. Tenemos muchas cosas para conversar hoy. Me permitan solo una cosa que yo nunca hice en los otros programas con ustedes. Yo gustaría mostrar algunos libros porque yo estoy convencido que la Internacional es un tema en general y también en el desarrollo del pensamiento de Marx, el pensamiento político de Marx, que es muy poco conocido. Es increíble, mas es así. El pensamiento político de Marx en muchos departamentos del mundo, universidades del mundo, se lee sobre la cuestión judía o los textos de historia, el 18 Brumario, claramente el manifiesto comunista, mas en este debate riquísimo, extraordinario, que acontece entre el 1864 y 1872, tu cronología, Sira, era correcta, mas el año de fin de la Internacional es un conflicto mismo, porque por algunos el 72, por algunos 75, por algunos el 76, hablaremos después sobre eso.
en ese periodo, en la internacional, acontecen cosas relevantísimas. Acontece en práctica política colectiva lo que antes era solo elaboración teórica de intelectuales como Marx, como otros. Entonces, es muy difícil leer los documentos de la internacional. Y yo quería mostrar algunas cosas. La internacional se construye en los encuentros que cada semana acontecen en Londres, en el Consejo General, 385 semanas de encuentros permanentes, y esos documentos se encuentran en esos libros. Son 5 libros que claramente son en inglés. Son libros que fueron publicados en 4.000 copias y que tienen un valor enorme y que claramente no se pueden comparar con los millones y millones de copias de libros de Marx. No fueron traducidos solo en ruso. Pero la internacional también tiene otra vida paralela al Consejo General, que es la vida de los congresos de la internacional, que generalmente se organizaban en Bélgica, en Suiza, y son documentos en francés que fueron publicados por estos grandísimos pesquisadores, en particular Jacques Freimond. Y aquí se pueden leer los congresos de la internacional entre 1866 y 1869. Son documentos importantísimos con todas las intervenciones. Después hay, y es en francés, entonces el público que lee inglés, los pocos que conocieron estos documentos del General Council, no estudiaron los otros y viceversa. Y es muy, muy difícil también leer y trabajar miles de páginas, porque también después hay algunas actas, libros rarísimos, como por ejemplo las actas del Congreso de Den Haag, Haya, pienso que es en español, el Congreso final, verdaderamente final, en 1872. Para no hablar de todas las historias de la internacional que fueron escritas desde los protagonistas, no sé, desde la perspectiva anarquista de Guillem, por ejemplo, y toda la literatura secundaria, hoy riquísima, después de décadas de pesquisas, de la internacional en los Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, etc. Entonces, juntar este material, entender este material, es un trabajo enorme, es un trabajo que, si no, si puedo, fue realizado con el libro Workers Unite, que yo publiqué en el 2014 y que ahora estamos celebrando, discutiendo la versión venezolana, pero el libro fue traducido ya en español, ahora salió con la LOM hace pocos meses en Chile. Es un libro que fue traducido en 10 idiomas, ahora próximo año también en chino. Entonces, la idea era seleccionar este material enorme, este material riquísimo, y mostrar la pluralidad de ideas y la complejidad de organización política y de elaboración teórica que existe verdaderamente y no en la mitología marxista-leninista de la así llamada Primera Internacional. Hola Marcelo, es un placer conversar contigo a propósito de esta antología política sobre la Primera Internacional, que como ya decías se publicó hace algunos años. Gracias, por supuesto, a Chris y a Cira por la invitación a conversar. Quisiera comenzar con algunas preguntas para comprender un poco más sobre el contexto de fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, a la que comúnmente conocemos como la Primera Internacional. Quisiera preguntarte cuál era la situación del movimiento obrero antes de la fundación de la Primera Internacional. ¿Cuáles eran las principales características de las organizaciones del movimiento obrero y también de qué manera la fundación de la Primera Internacional
modificó tanto la organización como el programa político del movimiento de la clase trabajadora. Entonces, la situación es una situación, bueno, dramática o muy negativa. Podemos leer algunas cartas entre Marx y Engels, llenas de expectativas revolucionarias después de la primera grande crisis financiera mundial de 1857, y ver cómo esta expectativa baja, y que ellos entienden que no va a acontecer nada. Tomó mucho tiempo. En Inglaterra hay una situación que después del cartismo, después de los mejores años de lucha obrera en los años 40, hay una rápida, en algunos sentidos, camino hacia la moderación. Entonces, hay algunos representantes del movimiento de los trabajadores que intentan de entrar en la institucionalidad, y hay una fuerte presencia del sindicato, que però no è una presencia anticapitalista, antisistema. En Alemania hay una situación terrible políticamente. Marx tiene poquísimas relaciones políticas en los años 50. Es un pesquisador muy isolado que trabaja para entender el capitalismo y que no quiere participar en estos encuentros de los líderes de la emigración, que estaban muchos de ellos en Londres. Y bueno, con Bismarck después son años de ley antisocialistas, y la Francia también, Bélgica también. Bélgica es un país muy, muy importante por la internacional. Son periodos donde hacer una huelga es ilegal. Significa ser atacado por la policía. Para no hablar de países más periféricos que claramente tienen una composición obrera, pienso a Italia, pienso a España, que también es una de las razones del éxito de la política bakuninista en estos países. Después hablaremos seguramente sobre eso. Tiene una composición obrera que es muy limitada, muy, muy pequeña, para no hablar de la politización de la clase obrera del tiempo. Entonces, la Internacional lentamente da una ayuda organizativa, y pienso rápidamente, y esto es el grande papel extraordinario de Marx, organiza un programa político con tantas dificultades diplomáticas que existen entre estos varios grupos, un programa político que es un programa político rivoluzionario, non sectario, ma seguramente rivoluzionario, juntando todas las tendencias y claramente intentando de limitar el poder de las partes más moderadas, expulsando Mazzini, expulsando estas ideas de fraternidad, de solidaridad entre las clases sociales. Y bueno, sobre todo, y esta es una parte central de la historia de la Internacional, el trabajo, el conflicto político entre marxismo, anticapitalismo sería mejor, y mutualismo antes, y anarquismo de Bakunin, de autonomismo después. Ahí hay un intenso conflicto, un conflicto programático. Vuelvo, Cristóbal, si me permites, al tema del cuánto esto es desconocido. Y voy a hacer otro ejemplo. Se habla mucho, se han escrito muchísimos libros y artículos entre Marx y Proudhon. Proudhon es el socialista más importante de Francia. Marx tiene un odio para Proudhon fortísimo. Proudhon es muy exitoso, escribe muchísimos libros. Marx escribió uno en 1859 para la crítica de la economía política, no le interesó a nadie.
misma cosa con Herr Vogt, el señor Vogt. Entonces, Proudhon es una referencia importante. Esta diferencia entre Marx y Proudhon en la literatura crítica internacional, yo hablaría más del 95%, siempre se ha estudiado en relación a filosofía de la miseria, miseria de la filosofía. Los expertos que nos están escuchando entienden, son los escritos de Proudhon 46 y la respuesta de Marx escrita en francés en el 47. Son textos muy limitados, muy limitados, escritos por personas jóvenes que relativos a algunas temáticas parciales, teóricas. Es solo en la primera internacional. Bueno, Proudhon murió en el 1863, pero los mutualistas, los proudhonianos, son una parte determinante en los primeros 4 o 5 años de la organización, y ver el conflicto político entre Marx y esta tendencia, pienso es la forma mejor para entender las diferencias y las perspectivas en algunos casos radicalmente distintas, y también la capacidad de Marx, grande dirigente político que aprende también en la internacional, porque ustedes saben que la internacional es una cruz para Marx, que tiene que escribir el Capital y tiene también que estar en la internacional. Leyendo las cartas de Marx, algunas veces Marx escribe que él está enfermo, que él está en Manchester, en realidad está en casa, escondido, para tener un poco de tiempo más para escribir el Capital, que es publicado en 1867. Pero en la internacional Marx aprende mucho políticamente, y pienso que es interesante utilizar estos documentos, estos textos, voltar estos textos con una abertura ideológica también, ¿no? Pensando que Marx tiene siempre la razón. Pienso que es muy útil para repensar la izquierda y el anticapitalismo y el internacionalismo hoy en día. Sí, creo que uno de los méritos de leer estos textos de Marx y conocer mejor la Primera Internacional es que Marx, esencialmente saber que Marx no fue solamente un teórico, un académico, no fue marxólogo, sino también revolucionario. Y claro, eso tiene mucha actualidad porque creo que este aspecto del marxismo a menudo pasa al segundo plano en ciertos contextos. Pero lo que quiero volver al tema de lo que Marx aprendió. Tú lo tratas un poco en la introducción, pero no sé si puedes expandir un poco. Creo que para mí, puesto que hoy día las organizaciones internacionales más importantes no son precisamente enfocados en obreros, sino luchas nacionales, luchas antiimperialistas. Entonces, para medir entre aquel momento y el momento actual, hay que pensar en otros temas que no son meramente temas de los obreros que aparecen en la Primera Internacional. Existe la cuestión nacional porque existe el tema de Irlanda y Polonia entran en la Primera Internacional. Existe el tema antirracista porque Marx incidió el Internacional escribió cartas en apoyo a Lincoln y su lucha antiesclavista. Entonces quiero que quizás volvemos sobre los aprendizajes de Marx en este contexto, incluyendo los que van más allá del tema obrero. Gracias, Chris. Voy a vincular esta importante observación también con una parte de pregunta que probablemente no respondí antes de Cristóbal. Los trabajadores son protagonistas en estas luchas internas de la internacional. No son protagonistas en el sentido que escriben documentos, aún también lo hacen, y yo publiqué estos documentos en mi antología, sino también que estas luchas que fueron durísimas en estos años, con huelgas, con muertos, con una fortísima represión de la policía, la internacional generó en la burguesía horror, la idea que los trabajadores podrían aspirar a gobernar, y ellos, esas luchas ayudan a los delegados de la internacional a pensar que
algunas cuestiones teóricas ya se están resolviendo en la práctica, porque los mutualistas eran contra la greve, por esta idea de protección del individuo, etc. Entonces hay un papel por ahí que es importante. El tema de la nacionalidad, Cris, es un tema fundamental del desenvolvimiento nacional al socialismo, o en este caso a la organización de las organizaciones socialistas, de los programas políticos socialistas, también es una de las cuestiones que producen la fin de la internacional, que no es solo por esta cuestión de conflicto entre Marx y Bakunin. Pero Marx tiene una enorme atención en relación a esta cuestión. Por ejemplo, como mencionado, Marx entiende que la cuestión nacional es una cuestión importante para colocar en los pueblos que fueron atacados, fueron subyugados políticamente, culturalmente. Por esta razón, a la fin de la internacional, Marx coloca un obrero, un trabajador irlandés como presidente. Y esta no era una cosa fácil, no era una cosa simple. En un momento en el cual Marx también entiende, conocemos bien la elaboración, cartas interesantísimas, porque las cartas también son muy importantes, sobre todo en relación a la Primera Internacional, la elaboración de Marx, que entiende como la emancipación del pueblo irlandés es fundamental para la revolución en la Inglaterra. Entonces, esa es una cosa que ayuda a Marx a aprender. La Comune de París, Cris, es la misma cosa, porque claramente, no voy a abrir el tema porque probablemente vamos a hablar después sobre esto, mas Marx entiende que, como diría Lenin, no hay que esperar todas las condiciones perfectas para hacer la revolución. Entonces, él es muy preocupado, justamente preocupado, como el éxito de la Comune de París, que acontece en 1871, demostró. Mas Marx aprende de contradicciones políticas que claramente se desenvolven en la praxis en una forma más repentina, complicada que no en la teoría. Y el tema de los Estados Unidos también. Marx escribe documentos cuando Lincoln es elegido como presidente de los Estados Unidos. Lincoln responde a este documento, que Marx escribió todos los documentos de la Primera Internacional, todos los programas, todos los documentos principales, y responde con grande interés. El Times publicó este texto y Lincoln responde con más énfasis a la Asociación Internacional de los Trabajadores que no a las otras organizaciones de sistema y burgués. Entonces, para Marx fue importante. Y también hay otro evento, Chris, en relación a esto, que es la guerra entre Francia y Alemania en 1870. Marx escribe un documento, dos enderezos que son extraordinarios. John Stuart Mill escribió de sus documentos que nadie podría ser escrito con una palabra más de una forma mejor. Entonces, es una organización que es reconocida. Claramente una organización que tiene problemas. Yo cierro ahora, mas no es una organización que tiene millones de afiliados, como fue escrito en muchas reconstrucciones, que también son reconstrucciones que son difíciles para hoy, para nosotros, porque parece, entonces antes hacer una organización política era tan fácil, y Marx organizaba millones de personas, ¿cómo vamos a hacer ahora con pocos miles de cuadros políticos? No es así. La internacional es una organización, yo conto en el libro, después de un cuidadoso trabajo en todos los países, que llegó en el máximo a 150.000 miembros, pero no eran inscritos a la internacional como los cuatro que estamos aquí. Eran organizaciones sindicales o grupos políticos sociales que adherían a la internacional, y entonces iban a dar iban a llevar con ellos los miembros de cada organización.
lo que era útil porque se organizaban dando un apoyo económico, dando un apoyo lingüístico y evitando conflictos cuando los trabajadores estaban en huelgas o dando ayuda económica para los varios grupos. Y eso fue una cosa extraordinaria, de un país a otro, no solo de una ciudad a otra del mismo país. Páginas muy interesantes del internacionalismo proletario. Hay hay varios hilos rojos en el libro y quería resaltar tres. El primero es que en el libro se plantea, bueno, que en la experiencia propia se plantea que la emancipación de la clase trabajadora, de los trabajadores, debe ser la obra de la propia clase trabajadora, ¿no? Eso es uno, digamos, uno de los ejes centrales, no necesariamente descubrimientos, pero elementos que se centran en este momento histórico. Y de hecho hay una cita bien conocida de Marx que dice: la emancipación de la clase debe ser obra de los obreros, de los propios obreros, ¿no? Y luego hay otros dos elementos que son importantes, ¿no? El hecho de que el internacionalismo no se plantea como un hecho moral, sino como una necesidad política, como algo que debe centrarse políticamente en función de la victoria de la clase trabajadora. Y el tercero sería un tercer elemento es el rejunte de la lucha política y de la lucha económica. Eso me parece que son algunos de los hilos rojos de la experiencia propia y que se centran en los textos. Entonces, si pudiésemos plantear algunos elementos importantes sobre esas claves que nos da la experiencia histórica. Bueno, el primer tema es tan importante, tan central, que Marx lo coloca como el pilar, la base del estatuto de la Primera Internacional, y que es una cosa que yo entendí verdaderamente después de años de trabajo con los socialistas premarxianos. Entonces, solo estudiando con grande atención y cuidado el socialismo premarxiano y la idea que Saint-Simon, por ejemplo, muchos otros, que los trabajadores no tienen que meterse en la organización política, en el gobierno político. Saint-Simon es un teórico de las élites, claramente un teórico progresista, porque no es como, no sé, Pareto, ciento y pasa años después, la élite en relación a la clase de la aristocracia que existía antes. Mas todos estos pensadores, pensamos a Etienne Cabet, que en el 1848 organiza esas primas formas de comunas, viaja para los Estados Unidos, escribe el Estatuto Icariano, donde escribe: yo soy el comandante supremo y yo voy a decidir qué hacer. El tema de la autoemancipación de la clase trabajadora es una ruptura absoluta con todo lo que existía antes, que era siempre lideranza externa de la clase trabajadora. Y yo pienso también ruptura con una parte del marxismo. Ahora no vamos a hablar de leninismo en esta conversa que es histórica sobre la Primera Internacional, mas hay una énfasis diferente dentro del partido de vanguardia, esta idea, y no porque en este momento estamos en condiciones históricas muy diferente en relación a esto. El segundo y sobre todo el tercero punto son puntos claramente, bueno, el segundo no es un hecho moral, también una respuesta en relación a todas estas otras componentes y tendencias teóricas que existen en la internacional y que tienen mucha fuerza al comienzo de la experiencia de esta organización, que acuerdan un poco de este espíritu de la
de los primeros grupos comunistas, también de algunas de las experiencias que Marx y Engels hicieron en los años 40, que se hablaba de fraternidad obrera y resolver los conflictos en una forma moral y no política, como hablaste. Y el tema de la relación entre política y economía merece una cita, si ustedes me permiten, porque es un tema que es relativo a la Conferencia de Londres de 1871, bueno, que ve el momento más importante en esta conferencia, que no es un congreso, porque después de la Comuna de París no era posible celebrar un congreso, entonces no hay congresos en este periodo hasta el último de 72, y en esta conferencia Marx lanza la idea del partido político, de la necesidad del partido político, porque en la Internacional por primera vez se habla del ruelo del sindicato, de la importancia de la naturaleza, lo que hoy hablamos de ecología, la guerra, la colectivización. No sé si podemos volver después sobre eso, pero la colectivización entra en un programa político por primera vez en los programas de Bruselas del 68, después del Congreso del 69. Entonces Marx escribe considerando que contra este poder colectivo de clases propietarias, la clase obrera no puede actuar como clase salvo constituyéndose en partido político. Y la conclusión es: el movimiento económico de la clase obrera y acción política están indisolublemente unidos. La cita es mucho más grande, no voy a tomar tiempo con esto, pero eso es un conflicto grande. Ahora no con la parte mutualista que ya ha sido derrotada en este momento histórico, ma con la parte anarquista. En realidad la terminología correcta sería autonomista, porque se diría entre los centralistas, o sea, tener un poder fuerte en el Consejo General. Marx quería controlar la organización, evitar que la organización caíse en problemas teóricos, en actos prácticos concretos desastrosos. Se piensa a la experiencia de Bakunin en la Comuna de Lyon antes de la Comuna de París. Fue un desastre. Bakunin fue ahí y declaró la fin del Estado con un decreto y cayó todo en pocos días en un desastre. Entonces, Marx aquí da una fuerte conexión entre política y economía, que también es un problema que Marx tiene en la Inglaterra. Marx es en minoría, porque los ingleses no es que están interesados a crear un partido proletario, comunista, revolucionarios. Marx encuentra los dirigentes ingleses y puede contar en el apoyo de los dirigentes ingleses en todas esas luchas económicas, que son luchas económicas que los franceses tienen problemas a apoyar por la cultura mutualista, individualista que ellos tienen. Entonces, en este momento, Marx organiza una nueva alianza con una nueva tendencia que era minoritaria en Francia, más que siempre fue importante, que es el blanquismo, que el extraordinario, importante, revolucionario francés Blanqui, que Marx siempre respetó y que en este momento fue muy útil para Marx, porque claramente los branquistas eran el opuesto de los autonomistas. Cuando hablo de autonomistas, anarquistas, o sea, el partido centralizador. Ellos querían organizar un partido central que iba a tomar decisiones y que iba a escribir un programa general para ser actuados en todos los países europeos. Que es una cosa que Marx nunca pensó y que es una cosa que Marx no estaba de acuerdo, porque ya sabía que existían condiciones nacionales, diferencias, problemas, mas Marx utiliza el blanquismo para organizar una alianza victoriosa. Estamos hablando de congresos a los cuales participaban 50, 60, 70 delegados. Marx nunca fue a un congreso internacional, con la excepción del último, de la que tenía que cerrar la casa y bueno, está bien. Entonces, y estos delegados no son proporcionalmente elegidos en relación a los votos. Las personas que podrían llegar
en estas ciudades llegaban muchas veces en clandestinidad. Mas estos tres temas son importantes y espero que fui capaz de resumir en pocos minutos la historia, tanta historia, los tantos ricos debates que están atrás de estas decisiones. Sí, quisiera retomar el hilo de lo que comentabas ahora, Marcelo, para pedirte que profundices en un debate en particular en el seno de la internacional. En el libro nos dices que hay dos maneras de analizar a la internacional. Desde el punto de vista organizativo, nos dices cuatro etapas a grandes rasgos: el nacimiento de la internacional, su expansión, su impulso revolucionario y la represión que siguió a la Comuna de París, y finalmente la escisión y la crisis de la internacional. Y también nos dices que desde el punto de vista del debate o de la confrontación política hubo tres momentos principales o tres fases principales: el debate entre los diferentes componentes y la constitución de los principales y de los elementos teóricos fundamentales iniciales, el conflicto por la hegemonía entre colectivistas y mutualistas, y en tercer lugar, la confrontación entre centralistas y autonomistas. ¿Podrías profundizar, por favor, en el debate que había entre centralistas y autonomistas y cómo esto llevó o cómo se relacionó con esta escisión y crisis de la Primera Internacional? Bueno, el tema de dividir una cronología de la internacional en dos partes, yo pienso que es necesario porque claramente no siempre organización política y elaboración teórica acontecen en el mismo tiempo, en el mismo momento. En 1869 Bakunin entra en la internacional. Él está en Suiza, tiene una experiencia muy breve en este Congreso por la Paz, que es un congreso donde está también Garibaldi y otros líderes, que no tiene nada de clasista. Bueno, Bakunin escribe cartas para Marx. ¿Te acuerdas de mí? Soy el amigo de siempre. Reconozco tu importancia de elaboración teórica. Bakunin debería haber traducido el primer libro del Capital. Él firmó el contrato también para hacerlo. También quiero hablar de muchos anarquistas que antes no eran anarquistas, que estaban también en el campo de la influencia de Marx, sobre todo de Engels, porque Engels desenvolve un papel importante a partir de 1870 hasta el final de su vida, 25 años, en relación a los contactos con los dirigentes teóricos y políticos de 12 y pasa países, idiomas, en los cuales él escribía cartas y podría leer. Entonces, otro dirigente anarquista es el italiano Carlo Cafiero. Cafiero también escribe un compendio del Capital, uno de los mejores, después también del conflicto, reconociendo a Marx la importancia teórica de elaboración teórica. Mas esta forma de organizar una cronología organizativa y una cronología de la elaboración teórico-política depende de las diferencias del tiempo. Bueno, ma nel 69 Bakunin entra. Bakunin è una persona che tiene un grande peso, una grande personalidad también, ¿no? Bakunin estaba en la cárcel en Siberia, escapó de ahí, llega en Europa después de haber cruzado el mundo. No es Garibaldi, claramente, más importante. Marx es un pesquisador que estaba al British Museum. Entonces, las aventuras que Marx puede contar y que acontece entre el British Museum y Amsterdam. Pero no es solo la personalidad de Bakunin que permite a Bakunin. Tengo también la fotografía de Bakunin en este momento, que está aquí. Qué vergüenza si Marx me podría ver en este momento. Está todo el socialismo y tengo otros ahí también.
Bueno, el tema importante de la victoria de la política autonomista en muchos países europeos no es tanto lo que Marx critica y acusa, o sea, la conspiración política, porque en realidad, después de leer todos los documentos, lo que Bakunin escribe es más una imaginación de lo que el mundo debería ter sido siguiendo el pensamiento de Bakunin, que no la realidad material. Bakunin también tiene muy pocos militantes que siguen él como el general de la revolución, pero el pensamiento de bakuninista, sobre todo el sujeto revolucionario, que no es el proletario de fábrica inglés, donde Marx tiene un grande apoyo, aún entre paréntesis, Marx tiene muchos problemas a envolver en la internacional los trabajadores no cualificados, los unskilled laborers. No es que los proletarios de fábricas están en la internacional, son los artesanos que están en la internacional, que escriben los documentos, porque claramente tienen más tiempo para leer, más conciencia de clase, más educación, etc. Más la proposta de Bakunin, que no es una propuesta centrada en el proletariado como el único motor o el motor central de la revolución, obviamente recibe más apoyo en países como Italia, sobre todo como España, que tiene un sindicalismo revolucionario de carácter diferente. Después, un poco en Portugal, Bakunin tiene una presencia fuerte en Suiza, donde él estaba, también algunos delegados de Bélgica. Entonces, en este periodo, en este rápido periodo de 2-3 años después del incendio de la Comuna de París, la revolución es posible, la revolución es necesaria, Bakunin consigue un consistente control de la internacional. Y esto es una enorme preocupación para Marx. Marx ya muchos años tiene la verdadera idea de deseo de dejar la internacional a otros y se concentrar en la tarea de su vida, que es completar este bendito libro que no fue completado, El Capital. Marx desea esto, Marx sueña esto en las noches más lindas de estos años, final de los años 60, primeros años 70. Marx no puede dejar la internacional, porque si deja la internacional, se transforma en Inglaterra en algo que será utilizado por algunos políticos para hacer candidaturas, entrar en el Parlamento. Bakunin tiene una fuerza muy grande, entonces Marx resiste, organiza esta nueva alianza con el blanquismo hasta el 1872, el año del Congreso de La Haya, donde Engels sale en frente a la platea y habla las palabras históricas, dramáticas de estas historias. Vamos a mover el Consejo Central, Consejo General de la Internacional, desde Londres a los Estados Unidos, Nueva York, que significa claramente la fin de esta organización, porque los Estados Unidos no tienen una presencia obrera, una historia socialista, más allá de cualquier imaginación y deseo revolucionarios como lo que existía en Europa. Pero haciendo esto, por lo menos Marx vuelve a la vida y que no tiene que pasar una parte consistente de su tiempo, energía, controlando las actividades, sobre todo bakuninista, pero no solo bakuninista, y evita que la internacional cae en las manos de personas que van a descualificar, destruir todo el trabajo que fue hecho en casi 10 años, y sobre todo que van a dar a los trabajadores sugerencias, consejos pésimos. Marx siempre se preocupó de esto, ¿no? Marx siempre, desde los años 40, cuando está contra el socialismo de Weitling o de otros líderes que anuncian la revolución por el día después de mañana, Marx sabía que no era posible,
Entonces son años muy intensos. Si me permiten solo un minuto más, son años también interesantísimos como fermento político, porque lo que acontece después de la Internacional es una cosa extraordinaria. Después de la Comuna de París, 1871, extraordinaria. Recordamos que la Comuna de París fue la represión policial más terrible del siglo XIX. Murieron miles y miles de personas y miles fueron exiliadas. Bueno, aquí hay una lista enorme de posibles revolucionarios, trabajadores colectivos. Hablo trabajadoras porque las mujeres desenvolvieron un papel importantísimo en la Comuna de París, pero más allá de esta brutal represión del policial, del sistema burgués, en estos meses, en este año y medio, hay una participación política extraordinaria. Hay una idea de emular la Comuna de París, de entender que verdaderamente es posible para los trabajadores hacer la revolución, tomar el poder y construir una sociedad completamente diferente de la sociedad burguesa capitalista. Sí, yo quise mencionar el tema de la comuna porque me parece interesante que la Asociación Obrera Internacional acompañó una revolución, no de cerca, sí de cerca, pero Marx no estuvo allá, pero envió personas. Es interesante el desempeño, cómo apoyó. También tuvo que recoger las piezas rotas, los platos rotos después, con los refugiados, con lo que llamaría hoy día lawfare y la persecución. Eso me parece un capítulo muy interesante que la Primera Internacional coexistió o acompañó una revolución. No sé si quieres elaborar sobre eso, pero yo supongo que es mi última pregunta, entonces no puedo evitar de hacer una pregunta difícil que me parece, hoy día el internacionalismo obrero no puede funcionar de forma, no puede funcionar como en los viejos tiempos, precisamente por el imperialismo y por la fragmentación de la clase obrera, sobre todo la existencia de la existencia de una aristocracia obrera. Yo sé que es un tema que se puede debatir, pero en cierto sentido es innegable la existencia de una aristocracia obrera. Entonces, no sé, me gustaría que quizás elabores un poco sobre el tema de la comuna y el acompañamiento. Tú mencionaste en el texto que me parece muy interesante que la guerra civil en Francia fue uno de los textos más leídos de Marx en su vida, más traducidos, más leídos. Pero también tratar el tema de cómo se puede hacer el internacionalismo hoy día en tiempos del imperialismo, en tiempos de la existencia de una aristocracia obrera. Tú terminaste la introducción al libro diciendo hay dos cosas de mucha vigencia en la internacional, de la Primera Internacional, es el pluralismo y el anticapitalismo. Yo creo que estoy en desacuerdo que yo creo que hoy día el anticapitalismo no puede ir en primer plano en las organizaciones internacionales, porque para mí el tema nacional tiene que ser, el tema nacional y antiimperialista tiene que estar en primer plano. Bueno, vamos con orden porque son muchas cosas y muy serias, todas ellas. La Comuna de París. Marx tiene una grande preocupación, es una preocupación fundada, como ya mencioné, porque entiende que no hay condiciones para una revolución ser victoriosa en un contexto francés que es muy diferente de la París revolucionaria. Pero Marx es un entusiasta y por esta razón Marx tardó a terminar la guerra civil en Francia. La guerra civil en Francia no es un discurso vamos a hacer como en París, un llamado a ir a la calle para hacer la revolución en Londres, en Roma, en Barcelona. Es un texto que es publicado cuando la Internacional, en esa experiencia de 71 días, cuando la Comuna de París, en esa corta, intensísima, pero corta experiencia, es derrotada. Entonces,
longa vida que viva la Comuna de París, hablando de las cosas importantísimas, simbólicas que fueron hechas, organizadas en este periodo tan corto. La guerra civil en Francia es el comienzo del marxismo, yo hablaría, porque gracias a la Comuna de París, que claramente se habla de la cuestión proletaria, y esta cuestión proletaria permite de descubrir el marxismo. El manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848, comienza a circular, a ser traducido, a ser leído después del 1871, después de la Guerra Civil en Francia, traducido en ese idioma muy rápidamente. Yo pienso que también hay, Chris, algunas similitudes entre el contexto de la Primera Internacional y hoy, por lo menos en términos de fragmentación, porque la Segunda y la Tercera Internacional son internacionales muy cómodas para organizar. Estoy un poco tomando broma, como siempre, pero claramente la Segunda Internacional es una organización que junta los partidos, y son partidos fuertes, construidos, que existen. La SPD en Alemania, los socialistas en Francia, en Italia, en muchos otros países, en todo el sistema europeo. No hemos tenido posibilidad de hablar de la internacional en los Estados Unidos. Bueno, aquí hay una dificultad porque hay una fragmentación y una disorganización que también es común con los nuestros días, más es un tema muy difícil para colocar en pocas palabras. Y el tema de la aristocracia obrera es un tema que Marx observa con grande atención, con grande centralidad. Marx e Engels escriben muchas cartas, hablan muchos entre ellos sobre esto, y por esta razón hemos tenido formas y maneras de discutir sobre esto en otro momento, cuando hemos hablado del último Marx, por esta razón que Marx no tiene problemas, no tiene hesitaciones a valorizar las luchas de las periferias. Estoy pensando en particular al populismo ruso. Ver en otros lugares donde hay una composición de la clase obrera en la clase trabajadora general que es menor, que es muy menor, mucho menor de la Europa, claramente de la Inglaterra, pero hay un sentido revolucionario, hay un movimiento al socialismo en Marx sin dogmatismo, claramente rechazando esta idea de comuna como la comuna del pasado, ¿no? Debe ser una comuna post-capitalista, no es la idea de Herzen, muy caro a Bakunin, que ve en el panslavismo esta forma de organización colectiva. Entonces ayuda a Marx a aceptar estas cuestiones y a repensar la dinámica revolucionaria. Es la independencia irlandesa que puede determinar la fin de la Inglaterra. Es un movimiento que comienza en Rusia o en otros lugares que puede ser útil si al mismo tiempo pasa una revolución en Londres, en París. Entonces es una línea mucho más abierta de antes y de después, porque muchos marxistas, los marxistas que Marx dice yo no conozco y no tengo relación con ellos, yo no soy marxista, Marx se refiere a esto, a este dogmatismo, a este esquematismo, no solo económico, sino también político. Bueno, el tema, ahora el tema todo político, Chris, tomaría mucho tiempo para debatir ahora, pero no quiero no responder aún superficialmente a tu pregunta, observación, provocación en algún sentido. Yo pienso que el tema del anticapitalismo es un tema fundamental también hoy en relación a la centralidad del antiimperialismo, porque el antiimperialismo no puede ser sustituir un sistema
no puede ser sustituir una clase dirigente con otra, sino hay cambios radicales. Y una de las cosas que la izquierda de las últimas décadas ha olvidado es las diferencias fundamentales entre relaciones capitalistas y socialistas y postcapitalistas. Entonces, cuando yo hablo de esos dos temas, la pluralidad, porque no se puede pensar de impor una tendencia, una idea, una hegemonía absoluta como fue antes, como fue en el leninismo, por ejemplo, por muchas décadas del siglo pasado. Y al mismo tiempo, yo pienso que la izquierda tiene que organizar un programa radical y hoy lo puede hacer, sobre todo en un contexto donde la derecha repiensa la nuestra sociedad. Hoy la alternativa al capitalismo que más está presente es un capitalismo aún peor del capitalismo existente. Y hay una izquierda que ha sido extremadamente moderada, reformista. Entonces, cuando yo hablo de la centralidad del anticapitalismo, yo estoy seguro que sobre esto estamos bien de acuerdo, no solo de acuerdo, bien de acuerdo, significa volver a un programa, a una idea de sociedad que no es una reforma de lo existente. Reformas de lo existente son importantes. Marx demuestra a Bakunin cómo el Estado puede ser útil para reformar cosas, porque si tú tienes el poder político y puedes evitar el trabajo a los menores, a los niños, tú puedes hacerlo sin hacer miles de lucha económica. Entonces voltamos al tema de Sira, al vínculo entre lucha económica y lucha política, pero claramente tiene también que ser repensado, reelaborado, volver a una radicalidad de diferentes relaciones socioeconómicas que existen en este momento, porque el socialismo es no solo tener una alternativa antiimperialista, antieuropea, que es importantísima, ma que esa alternativa sea una alternativa económico-social, sea un sistema diferente. Una de las cuestiones que es importante entender es por qué llega, qué pasa al final, ¿no? ¿Cuál es la crisis de la internacional? Y eso precisamente porque en este momento que vivimos en América Latina y el Caribe, la necesidad de la construcción de una internacional es urgente. Hemos tenido algunos acercamientos a una internacional en un momento, digamos que el momento del auge de los procesos de cambio, pero hoy día tenemos algunas expresiones, pero que siguen siendo muy débiles, como ALBA Movimientos, y a nivel internacional la AIP. Entonces, por un lado, la crisis, el porqué de la crisis, y por otro lado, digamos que la importancia de las internacionales en este momento. Como mencioné antes, la internacional termina porque existen conflictos fuertes entre algunos de los dirigentes más importantes, también porque es una experiencia que ya toma muchos años y que Marx no puede seguir a organizar en la forma de la década antecedente. Pero también la Europa entra en un periodo diferente, entra en un periodo donde países como Alemania, Italia, que no existían antes o que eran en fase de composición. Alemania, Italia se reunifica en 1861, Alemania una década después, claramente necesitan de una autonomía nacional de los partidos que también ahora en un contexto de algunas luchas políticas derrotadas, reprimidas, más que abren espacios significativos, son partidos políticos que van a existir, van a ser concretamente fundados en pocos años. No olvidamos que Marx participó, por ejemplo, en 1880 a la escritura de uno de los dos partidos socialistas en Francia, que fue un momento muy importante para él, representando
finalmente la posibilidad de entrar hegemónicamente en el país que tenía la fuerza revolucionaria, la sangre revolucionaria, el carácter revolucionario más fuerte. Marx y Engels ya hablan de la SPD, del Partido de la Socialdemocracia en Alemania, un título, un nombre que ellos no gustaban, más que con un partido que ya es más organizado y que ya tiene diputados en el Parlamento, un número muy significativo de votos, más que en cualquier otro país en el mundo. Más entonces, en este momento, el movimiento de los trabajadores no puede seguir ser organizado con un consejo general en Londres que envía papeles, directivos, posiciones políticas. Ahora el momento, también la posibilidad rápidamente, en algunos lugares un poco de años más, para organizar organizaciones nacionales con una autonomía y con una independencia. Es el contexto político que se transforma, el contexto que muchos historiadores, piensen, o sea, los clásicos de Hobsbawm sobre el nacionalismo, ¿no? de estas décadas o otros han descrito también, y entonces esto implica transformaciones también en la internacional. Entonces es un conjunto de razones. La internacional centralista sigue organizando algunas cosas, pero son cosas mínimas, porque el Congreso de los años después es un Congreso al cual participan solo delegados norteamericanos, entonces verdaderamente termina en el 72. Y la internacional, porque se dividen en dos grupos, y la internacional autonomista es más activa en Europa, más sectaria y también mucho más pequeña de lo que era la internacional antes. Y después de esta ruptura, los anarquistas nunca más van a volver, van a estar en una misma organización con los comunistas. Esto no va a pasar más. Bueno, en relación al internacionalismo hoy, esto debería ser un debate, un momento de conversación autónomo, independiente de la dimensión histórica. Yo soy muy preocupado cuando veo en la izquierda contemporánea, en algunos países, en los espacios tan pequeños de la izquierda radical, anticapitalista, contemporáneas, como hay palabras diferentes que parecen ser un poco como a la moda hoy. Se habla de patria, son temas que entran con estas tendencias rojipardas. Yo pienso que el internacionalismo es un tema esencial en la lucha del futuro de las clases trabajadoras. Claramente hay que entender en la misma inteligente forma, yo pienso que Marx y muchos otros dirigentes de las primeras internacionales entendieron y organizaron que los pueblos, las nacionalidades que subieron represiones, racismo, cosas similares, tienen el derecho y la necesidad a algunas reivindicaciones, ¿no? Y aquí sería el grande tema en relación a América Latina. Internacionalismo no significa cancelar y equiparar. Y quiero terminar con una historia, no pensaba de hablar sobre esto, pero el comentario de Cira me abrió, me hizo acordar de esta cosa. Y Marx ridiculiza mucho su género,
el esposo de Laura, Paul Lafargue, porque Paul Lafargue participa en una de estas reuniones del Congreso del General Council, y en Lafargue habla que hay que cancelar las nacionalidades, que el internacionalismo significa que solo existe un único mundo, y Marx comenta públicamente en esta reunión: bueno, mas esto no significa que todos tenemos que entrar en la nación francesa, porque, por ejemplo, mi querido Lafargue, usted está haciendo una intervención en francés, está hablando en francés, la mayoría de las personas que están en esta sala no están entendiendo lo que usted está hablando, y esto no significa que los países tienen que seguir esta línea de la grandeur de la France que existe en muchas componentes del movimiento de los trabajadores de estos países, y no solo de estos países, de este chauvinismo, de este nacionalismo. Entonces, internacionalismo claramente no significa cancelar diferencias o espacios legítimos de reivindicación y de liberación anticolonial y antiimperialista, más significa volver a una idea que ayuda hoy a pensar que el conflicto no es con los migrantes que entran en tu país, más es con la clase capitalista. También yo pienso interesante, mas no podemos hablar de esto ahora, el interés de Marx en relación a la migración, como el último Marx es muy atento en estas cuestiones que acontecen en San Francisco en 1877 como el pogrom contra la comunidad china, o que acontecen en la Francia. Marx escribe en este programa de 1880: los trabajadores migrantes tienen que recibir el mismo salario de los trabajadores autóctonos, así como las mujeres el mismo salario de los hombres. Esto es una cosa fundamental de este pequeño preámbulo de menos de una página que Marx escribió. Marx se centró en estas cuestiones. Entonces, yo pienso que el internacionalismo puede ser un termómetro en relación a cuánto bien está caminando la lucha de la izquierda en cada país o en cada región del mundo. Si hay mucho internacionalismo, estamos encaminados bien, aún con fuerzas limitadas. Si hay patria, revolución nacional, soberanismo y todas estas palabras de la derecha que hoy yo encuentro también en algunos ámbitos de izquierda, yo pienso que hay un elemento de preocupación más. Bueno, hemos llegado al final de Escuela de Cuadros. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí con nosotros. Recuerden a los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar el libro abajo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias también a Cristóbal por acompañarnos, de aquí del equipo de Escuela de Cuadros. Y bueno, este texto, este tema realmente me parece que es súper importante. Súper importante en este momento en el que efectivamente pues en muchos contextos a nivel global estamos ante una suerte de desierto, aunque efectivamente el pueblo cubano sigue resistiendo, Irán dando la lucha más fuerte que nunca, pero estamos convocados a juntarnos, a debatir colectivamente y a luchar juntas y juntos. Así es que, sin más, pues nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate, y recuerden que, bueno, que aquí estudiamos en función de promover la revolución, de promover también las ideas revolucionarias y de la construcción en los territorios, en los países, en el mundo al final. La revolución obrera, la revolución del pueblo trabajador. Nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate. Muchísimas gracias.